Hola, ¿qué tal? Buenos días, en este video voy a hablar sobre los dedos, las características de los dedos y qué significan. Para empezar voy a hablar de cada dedo y después voy a dar algunos ejemplos con famosos, dedos de los famosos. Primero voy a decir que es lo más equilibrado, lo más estándar en los dedos, o sea, qué altura tienen que tener para que sea digamos, lo estipulado, lo correcto, lo equilibrado. Unos dedos donde el Júpiter esté alineado junto con Apolo, o sea, el dedo índice con el anular deberían estar en la misma altura y Saturno debería estar más elevado, un poquito más elevado, llegando estos dedos a la mitad de la primer falange. Eso sería lo ideal. Después Mercurio en este caso es elevado, pero lo ideal sería que llegue hasta este comienzo de la primer falange, sería lo ideal. Y bueno, el pulgar ya depende de cada uno. Pero lo recomendado, lo más, digamos, normal sería que cerrado, o sea, pegado, llegue a la mitad de la primera falange, de la última falange de Júpiter. Esto sería lo correcto. Después, obviamente hay muchas variaciones, pero la mayoría de la gente presenta estas características. En esta manito se ve cómo estos dedos más o menos tienen la misma altura, ¿no? Y este llega justo a esta primer falange y este dedo llegaría, el dedo pulgar, a la mitad más o menos de la falange del dedo de Júpiter. Por ejemplo, el dedo de Júpiter, que habíamos dicho en otro video que es el dedo por el cual entra la energía a nuestro cuerpo. Entonces es un dedo muy importante. Habla de una elevación, es decir, de las características elevadas de la persona. Habla de una autoestima, de nuestra autoestima, de nuestra confianza, de nuestra seguridad personal. O sea, una persona que tiene un dedo de Júpiter equilibrado tiene una buena seguridad, o sea, es una buena autoestima. También habla de las características positivas en cuanto a una mente filosófica elevada, que busca el bien común, que busca ayudar a los demás. Habla de una suerte. ¿Qué quiere decir? Que tengo suerte si tengo el dedo equilibrado. Significa que tengo una buena intuición que me puede guiar correctamente y que puedo llegar a concretar lo que estoy buscando, lo que anhelo. Si tengo el dedo bajo, ¿voy a tener menos suerte? No. Las personas que tienen un Júpiter corto, que también es bastante normal de encontrar, son personas que actúan desde una falta de autoestima. Es decir, que hay una falta de confianza, que si bien consiguen cosas o pueden tener éxito, digamos que les puede costar un poco o no sienten del todo que sean capaces de conseguir o de llegar a concretar ciertas cosas. Es como que siempre andan con miedo, con una inseguridad, dudan mucho, tienen mucha inseguridad, no creen demasiado en sus propias capacidades. Entonces pueden ralentizar las cosas o incluso, no digo tener mala suerte, pero no llegar a aprovechar del todo las oportunidades. Una persona con un Júpiter demasiado elevado es una persona con demasiada autoestima, o sea, con demasiada autoconfianza. A veces puede abusar, ¿no? Y sentirse como un poco soberbio. Entonces este tipo de dedo se puede ver en las personas que arriesgan mucho, ¿no? En las personas, por ejemplo, Marc Márquez tiene unos dedos elevados, con un buen equilibrio, pero un poquito más elevado de lo normal o digamos, de lo que se considera como estereotipo, como
como equilibrado, un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque es una persona que carece de miedo, obviamente tiene una seguridad bastante elevada. Igual en las manos de Jean Paul Gaultier. Tiene los dedos un poquito más elevados porque es una persona que se arriesga, que arriesga mucho, que rompe, ¿no? Rompe los, digamos, los cánones, los estándares, no va más allá de lo que estaría permitido, no tiene una autoconfianza que hace romper ciertas cuestiones y logra justamente el éxito. También hay que tener cuidado porque, como siempre digo, todo tiene un lado positivo y negativo. Si somos demasiado arriesgados, a veces podemos tener inconvenientes o sufrir accidentes justamente por una demasiada confianza, demasiado poco sentido del riesgo que corro. Entonces, en esto juega Saturno. Saturno es el dedo del medio y es el que, digamos, nos da la sensatez. Es como el viejo sabio. Es también el karma, pero bueno, eso se ve en el monte de Saturno. Saturno nos va a dar como la certeza, la cabeza para pensar bien las cosas, para medir los riesgos, para también ser coherente y ser, o sea, comprometerme y poder cumplir con lo que comprometo, o sea, es leal. Una persona que tiene un Saturno más corto puede no cumplir lo que promete, o sea, puede ser una persona poco leal, una persona de poco fiarse, porque es una persona que no tiene justamente este tipo de pensamientos, ¿no? Tampoco se sienta a pensar demasiado las cosas o analizar. Un Saturno corto habla de una persona que actúa un poco sin pensar, sin medir los riesgos, sin importarle si perjudica a otros o no. O sea que Saturno cumple un papel muy importante. Si tengo un Saturno equilibrado, es decir, un Saturno, el largo o el corto del dedo tiene que ver con el largo de la mano, de la palma de cada persona. O sea, esto tiene que ser un estudio de cada persona, no hay un estereotipo de cuánto tiene que medir cada dedo. Esto tiene que ser medido en la mano. Medimos el largo del dedo y luego lo plasmamos en la mano y tiene que llegar justo aquí, al borde de abajo. No sobrepasar, no cubrir del todo la mano porque sería largo, sino que tenemos que medir el largo y en la mano, esto se hace con una regla, justamente llegar a el borde de la mano sin llegar abajo del todo, al final, sino ahí. Esto es un dedo normal, ni corto ni largo, normal, que es lo mejor. Cuando los dedos son cortos, como en el caso de Donald Trump, que tiene los dedos cortos, o también en el caso de Maradona, Diego Maradona, que también tiene los dedos cortos. Estos dedos cortos indican que la persona carece de las características totales de estos dedos. Es decir, en el caso de Saturno, obviamente es una persona que no se sienta a meditar, a pensar, a plantear las cuestiones positivas o negativas de cierto aspecto, de cierta decisión que quiero tomar, si puedo perjudicar a alguien, si va a ser beneficioso. No piensan en absoluto, son personas que actúan por impulso, por arrebato. En algún aspecto puede ser bueno y en algún aspecto puede ser muy malo, porque justamente puedo perjudicar a los demás y no importarme, porque no tengo la conciencia de tomar los recaudos o evaluar las repercusiones de mis actos. Un Júpiter corto habla de una persona que actúa desde la baja autoestima. Entonces va a buscar la satisfacción de los placeres, porque Júpiter también tiene que ver con toda la fachada, con
la parte superficial, entonces voy a buscar la superficialidad y no voy a tener en cuenta la otra parte de Júpiter, que es los aspectos filosóficos, la mente elevada, el intentar hacer el bien a los demás, sino que me voy a quedar con los aspectos más bajos de Júpiter, que tiene que ver con la fachada, con la risa, la diversión, el jolgorio, y no me importan las consecuencias, no me importa no elevarme o buscar el bien común, sino el bien personal, mi diversión personal, y lo demás poco me interesa. Un sol, un Apolo, un dedo de Apolo corto, habla de pocas virtudes artísticas. Es decir, una persona que carece de buen gusto, carece de condiciones artísticas, de condiciones para embellecer, sino que busca más digamos, lo terrenal, ¿no? Va más hacia los gozos terrenales más que lo artístico, lo elevado. Igual con Mercurio, un Mercurio largo habla de unas buenas condiciones dialécticas, de una buena capacidad oratoria para hablar, para expresarse, para convencer. Un Mercurio corto habla de una rigidez al hablar, de una brutalidad, de palabras quizás muy cortantes, muy chocantes, o sea, carece de, digamos, este temperamento que puede llegar a empatizar con los demás, o sea, no le interesa. Entre otras muchas características que tienen los dedos, o sea, estas son las mínimas características que yo voy dando. Por lo tanto, tanto Diego Maradona como Donald Trump digamos, tienen características un poco negativas en este aspecto. Todas las personas que tengan los dedos cortos, corto, ¿qué significa? Que no llega a tapar la mano. Corto sería algo así, que no llegue a la base, ¿no? Los dedos deben llegar hasta la base. Un dedo largo es el que sobrepasa, el que llega hasta aquí. Entonces, un dedo corto que no llega a la base, que queda un poco más corto, tiene que tener mucho cuidado y tiene que intentar mejorar estos aspectos. O sea, tratar de pensar, de meditar más las cosas, buscar más elevarse con la lectura, con el estudio, con la meditación, y no actuar de forma violenta o de forma, ¿no?, irascible. O sea, tiene que tener control de sus actos y de sus pensamientos, porque justamente dedos cortos es poco control. Es un acto como un poco arrebatado, impulsivo. Por lo contrario, los dedos largos, los dedos que son más largos que la palma, justamente suelen tener relación con la política, suelen ser dedos de los políticos. ¿Por qué? Porque son personas que piensan mucho, elaboran, tienen una buena dialéctica, hablan muy bien, con sus palabras pueden digamos, alargar mucho, expresar, cuestionar, digamos, como son largos, alargan los pensamientos, alargan las ideas, y dan vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, y pocas veces llegan a la acción. O sea, tiene que ser una persona con unas muy buenas líneas y buenos montes definidos y características especiales para que pase a la acción. Son personas que hablan muy bien, que hablan, que dicen, que prometen, pero que la acción cuesta más. O sea, como los políticos. Los políticos hablan, prometen, dicen, pero nunca pasan a la acción o pasan muy poco a la acción. Todo lo que dicen cuesta que lo hagan. Por otro lado, lo que había dicho de los dedos doblados. Marc Márquez y Jean-Paul Gaultier tienen el dedo meñique, lo que es Mercurio, doblado. Cuando un dedo está doblado, cualquiera, sea Júpiter, Apolo, Saturno o Mercurio o cualquiera,
Si está doblado hay que evaluar. Primero, si no es un problema en los huesos, si no es que el hueso se deterioró y se dobló con los años o con algún problema de salud. Primero. Segundo, si no fue un accidente y el dedo quedó mal, pues en muchos casos yo lo primero que pregunto es si hay un accidente, si hubo un accidente y por eso el dedo tiene esta forma. Entonces ya no se puede hablar como una característica del dedo, sino que es a causa de algo imprevisto. Y si no, si la persona, yo qué sé, tiene 25 años, o sea, no tiene ningún problema en los huesos, no tuvo ningún accidente y tiene el dedo doblado, el dedo de Mercurio, tenemos que analizar la parte de la salud porque nos está dando un llamado de atención en la salud, en una parte de sus órganos. Entonces, si eso queda descartado o si eso no se ve en las manos, o sea que no es un problema de salud, tiene que ver con la personalidad y le está dando fuerza al dedo de Sol. Y en este caso, un Mercurio largo que se inclina hacia Apolo, o sea, si este dedo estaría inclinado hacia Apolo, le está dando mucha más fuerza a un dedo de Apolo. Y si encima ese Apolo es un poco más elevado, estamos hablando de una persona que busca continuamente el éxito, los logros, el brillo, el reconocimiento. Es una persona sumamente ambiciosa. En este caso Marc Márquez y Jean Paul Gaultier lo son, que más allá de las líneas, en las líneas vamos a ver si va a haber éxito, si no va a haber éxito, hasta dónde va a llegar el éxito. Pero los dedos ya me están indicando que esta persona tiene hambre de éxito. Quiere llegar lo más lejos posible, un poco, no digo sin escrúpulos, pero digamos que a costa de mucho sacrificio. Y tiene una gran capacidad para convencer de ese éxito. Un Sol, en este caso potenciado, habla también de una búsqueda de la belleza continua, o sea, de la belleza del reconocimiento y de a veces la exageración, la pompa. En el caso del millonario Gianluca Bacci, él tiene los dedos, el dedo del Sol sumamente elevado y el de Júpiter. Por lo tanto, hay un equilibrio, hay un cierto equilibrio en este aspecto, pero si tenemos que comparar en el caso en el que Saturno sea más bajo, sea corto, como es este caso, los dos dedos, o sea, Júpiter y Apolo, toman el mando de la mano. Entonces, en este caso, esta persona busca continuamente ser el centro de atención, busca el lujo, la pompa y lo estético. Y sobre todo hay una obsesión estética. También se ve esto en la mano de Donatella Versace, que tiene la mano muy parecida a Gianluca Bacci. Y hay una obsesión por lo estético. Entonces, pueden llegar a incluso hasta dejar de lado la parte de Saturno, que Saturno es como el sensato, el que antes de actuar lo va a pensar, lo va a meditar, va a medir los riesgos. En este caso los riesgos no se miden, entonces son capaces de hacer cosas un poco exageradas y de terminar perjudicados estéticamente y en varios aspectos de su vida. En este caso Donatella Versace se ve que tanto la búsqueda de esa estética, de esa perfección, de ese ser el centro o ser lo más hermoso, terminó siendo perjudicada. Entonces por eso hay que tener cuidado con las características que vemos en las manos, intentar siempre medir los riesgos y tener la sensatez como para saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Puedo llegar a ser exitoso, puedo desarrollarme con éxito en esto, pero tengo que cuidar esto otro que quizás me juega una mala pasada o me termina desviando, ¿no? En el caso de Lady Gaga se ve que hay una pequeña
diferencia entre Júpiter y Apolo. Es decir, que Júpiter está un poquito más elevado que Apolo. ¿Qué significa? Apolo, cuando, digamos, disminuye sus características, o sea, es un poquito más corto, Apolo tiene que ver con la belleza, con el buen gusto, con el arte. No significa que Lady Gaga no tenga arte. Eso se ve en la forma en la que terminan los dedos, en la terminación y en los montes. Lo que sí, lo que hace que Júpiter sea un poquito más largo, quizás Apolo está equilibrado, pero Júpiter lo supera un poquito. Tiene que ver con un deseo de buscar elevarse. O sea, no busca solamente ser exitosa o brillar o ser la mejor, sino que intenta generar como un poco de conciencia con lo que hace. O busca dejar alguna huella más allá del simple, de la simple belleza o de lo estético. Y Freddie Mercury tenía también Júpiter elevado y Apolo corto. En este caso, Freddie Mercury, un Apolo corto habla de Apolo tiene que ver con el arte, y no significa que Freddie Mercury no haya hecho buen arte, todo lo contrario. Él lo que buscaba era, digamos, generar una conciencia más elevada, o sea, era hacer algo muy diferente, o sea, tenía una autoestima y una seguridad personal increíble, por lo tanto lo que quería era como romper, generar algo único. Su seguridad excesiva lo llevó a equivocarse, que es justamente lo negativo, ¿no? Como digo, todo tiene su lado bueno y su lado negativo. Un Júpiter elevado es excelente, pero lamentablemente genera una autoconfianza excesiva. Entonces una persona que se cree que la suerte está de su lado, que la suerte está, pero hay que tener recaudos. Y en este caso, como él confiaba demasiado en que nunca le iba a pasar nada, en que siempre todo le iba bien, que contrajo el HIV. Entonces, esta seguridad excesiva, siempre hay que tener control sobre eso. En el caso de Apolo, que lo tenía disminuido, que lo tenía un poco más corto, habla de una falta de estética. Simplemente de que no tenía demasiado sentido de la estética, no era una persona que tenía un buen gusto increíble. De hecho, era muy cuestionado por la ropa que utilizaba. O sea, siempre estaba como en controversia con esa parte, con su estilo. No le interesaba el estilo, no le interesaba la estética o ser el mejor vestido o ser el más glamuroso. Él quería romper. En verdad lo que buscaba siempre era romper estereotipos, romper, llamar la atención desde otro lado, desde otra parte, no desde lo estético, lo hermoso, lo bellísimo, sino desde, digamos, generar su propia marca, o sea, su propio ego, dejar su marca personal, más que cumplir con los cánones de belleza y ser el más hermoso. Esto es la diferencia de un Apolo bajo con un Apolo alto, como el de Donatella Versace o el de Gianluca Bacci, que buscan ser los más, ¿no? Los más reconocidos, los más guapos, los más vistosos, según lo que ellos consideran, ¿no? Como belleza. Por eso siempre digo, el equilibrio es lo mejor. En el caso que no tengamos los dedos equilibrados, conocer qué tengo que tener en cuenta para que esto no sea negativo, no me afecte negativamente, sino al contrario, como Freddie Mercury, sacarle el mejor partido, ¿no? Utilizarlo de forma positiva, también como Lady Gaga. Si bien tiene un buen equilibrio, tiene una característica particular de Júpiter un poquito más elevado, entonces ella le saca partido a la superficialidad, ¿no? A la excentricidad le saca partido, la utiliza para llamar la atención, pero también
para generar un poco de conciencia, de romper cánones, de no seguir estereotipos, de no ser siempre todos iguales. A ella no le importa verse como la más hermosa, sino generar un poco de romper con lo estipulado como belleza y como, digamos, lo correcto, ¿no? En lo bonito, sino que no le importa, ella crea su propia imagen. Bien, después el cómo terminan las puntas de los dedos, hay muchísima información para dar, en este caso, por ejemplo, terminan de una forma especial, la forma de los dedos son especiales, o sea, no, hay dedos más gruesos, dedos más finos, dedos triangulares, o sea, cónicos, la punta redonda, cónica, espatulada, cuadrada, nos va a marcar muchísimas otras cualidades y características de la persona. Para terminar, en otro video voy a continuar hablando sobre más características de las manos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.